toda circunstancia. Entonces, si el Señor anheló que nosotros levantemos su nombre, es porque algo el Señor quiere hacer, ¿sí? Algo quiere hacer en su iglesia, algo quiere hacer en su familia, en su cuerpo. Yo entiendo que va a haber liberación en muchas de las cosas de nuestra vida por causa de comprender y entender más en profundidad la palabra de Dios, ¿sí? Una vez que nosotros entendemos bien la palabra de Dios, entramos en... Siempre caemos en la misma palabra, en la dinámica, en una dinámica de nuestra vida, ¿sí? Donde vamos viendo la bendición de Dios sobre nosotros. Pero en esta noche, al preparar esta palabra, le digo, yo no soy un maestro, ¿sí? Esto es para tirárselo a los maestros que tenemos aquí en nuestra congregación. Pero yo quisiera que el Señor me dé luz y entendimiento para poder expresar lo que el Señor puso en mi corazón conforme a esta palabra. Y dice así Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En este caso no es el discípulo amado el que está escribiendo esta carta, sino está hablando de Juan el Bautista. Usted sabe quién fue Juan el Bautista. Fue el que vino a preparar el camino del Señor, ¿sí? Él vino a preparar pista, vamos a decir. Él vino a preparar el camino del Señor porque Él se tenía que manifestar. El Señor Jesús, no Él. Entonces dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga yo soy ese. A todos los que le recibieron, yo soy ese. A los que creen en su nombre, yo soy ese. Le dio potestad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de mí. Los cuales, dice la palabra, no son engendrados de carne, ¿sí? No fue por la voluntad de carne, no fue la voluntad de un hombre y una mujer, ¿sí? Sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo siempre... me gusta entender los libros que estamos leyendo para ubicarnos, como siempre digo, y no me voy a cansar de decir esto. Usted sabe que cada evangelio presenta a Jesucristo de una manera en la cual la gente lo pueda entender, la gente de aquel entonces, ¿sí? Juan, el libro de Juan, cuando fue escrito, resalta a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Que fue escrito, ¿sí? Que fue escrito para todas las personas de aquel tiempo y las que iban a venir,
¿sí? Revela a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero también lo revela como el Padre, por eso lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo lo presenta Juan, y cómo se dirigió Juan al escribir esto, nosotros vamos a entender del que estamos hablando acá es pura y netamente de Jesucristo. Amén. Entonces usted puede ver a otros evangelios, ¿sí? Y usted puede ver de la manera que lo escriben y para quién están dirigidos. Lucas lo presenta como hombre perfecto, lo presenta para los gentiles, ¿sí? Los gentiles, ¿quién eran? Los no judíos. Estaba escrito para los marginales, para los pobres, para todos. Y Mateo también lo escribe de una manera, Marcos lo escribe de una manera. Entonces, nosotros al entender esto, nos vamos a ubicar dentro del libro y vamos a entender mejor, ¿sí?, lo que se escribió. ¿Amén? Amén. Entonces, este libro es de Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió las tres epístolas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a entender que los evangelios fueron escritos después de las cartas, ¿sí? De todas las cartas que tenemos acá atrás, que la escribió Pablo y la escribió Pedro, ¿sí? O Santiago, fueron escritos después, ¿sí? Entre el 70, 80, ¿sí? Después de la muerte de Jesucristo. Y las otras cartas que vamos a ver se escribieron entre el año 45 y 70 según los escritos, según los eruditos, se dice que fue escrito. Ahora, cuando nosotros entendemos que estas cartas fueron escritas, que el Evangelio de Juan fue escrito después, no vamos a dar a entender, porque no había ni fotocopiadora en aquel entonces, no había para imprimir lo que se escribía. Quiere decir que los hombres de Dios que escribieron no se podían tomar de lo que escribieron los otros apóstoles. No sé si me están entendiendo. Ellos se basaban en la revelación de lo que le daba el Señor Jesús. También se basaban en la palabra, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos a ver y vamos a que concuerda toda la palabra de Dios entre los escritos del Evangelio con los escritos de las cartas Paulinas o la carta de Pedro o la carta de Santiago. Hay mucha similitud, ¿sí? Y no es porque la habían leído, sino que el mismo Dios, por inspiración del Espíritu Santo, fueron escritas. Entonces vamos a ver la coincidencia en toda la palabra de Dios. Vamos a ver la coincidencia acá, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces los que escribieron las cartas no es que se tomaron de lo que escribió el otro, sino en este caso de Juan da testimonio de él mismo porque él mismo estuvo con Jesucristo. Por eso la palabra dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Si nosotros vamos a una de las cartas, a la primera carta de Juan, ¿sí?, vamos a ver que casi concuerda con esta primera parte del libro de Juan, ¿sí? Entonces, acá Juan comienza a hablar y comienza a expresar una palabra que quizás nosotros la hemos escuchado pero no la entendemos. ¿Me puedo sacar el saco? Viene muy abrigado. Yo voy a ir leyendo algunas cosas porque he anotado muchas cosas y por ahí si no me la voy a ir olvidando. Nosotros vamos a ver una palabra, mi hermano, acá, ¿sí?, que nosotros la conocemos porque la usamos, no sé si se llama en gramática o qué, pero yo soy medio... La palabra verbo, ¿sí? ¿Verbo qué es? Es una acción, ¿no es cierto? Y acá nosotros podemos ver que Juan, cuando comienza a escribir este evangelio, comienza diciendo que en el principio, cuando se está hablando desde el principio, se está extendiendo hasta el Génesis. El principio de todas las cosas,
¿sí?, que escribió Moisés. Moisés no la escribió porque las vio, porque estuvo allá. Moisés escribió todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, porque fue revelación de Dios cuando él estuvo en el monte, allí 40 días y 40 noches, ¿sí?, delante de la presencia de Dios. Dios le reveló todo el principio de la creación. Entonces Juan hace referencia de aquel principio, desde cuando comenzaron todas las cosas. Comenzó a decir que en el principio era el Verbo. Y el Verbo, dice, era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Parece que fuera un trabalengua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Parece que medio que, ¿qué está diciendo Juan? ¿Qué es lo que le pasó? Pero no, Juan estaba bien ubicado en lo que estaba hablando. Juan estaba bien ubicado en lo que estaba diciendo y lo que estaba tratando de interpretar, porque era necesario que en aquel entonces interpretaran bien quién era el Verbo. Y nosotros también tenemos que interpretar y saber quién es el Verbo, el que nosotros hablamos y el que las otras religiones hablan del Verbo encarnado. Pero ese Verbo encarnado, para poder entenderlo, interpretarlo bien, se tiene que revelar a nuestras vidas. Y yo anhelo en esta noche que ese Verbo, que fue hecho carne en una oportunidad, se revele a nuestras vidas y se manifieste cada día y cada minuto de nuestras vidas, porque Él tiene que ser exaltado en nuestras vidas. Amén. Entonces dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Quiere decir que este Verbo, que no sabemos quién es, estaba con Dios en el principio de toda la creación, de todo lo que se formó. Él estaba sabiendo y él estaba teniendo acuerdo con Dios para que todas las cosas comenzaran a ser creadas y comenzaran a funcionar para beneficio de usted y de mí. Porque es así, porque todo lo creado fue hecho para beneficio, lo que yo siempre digo, de la coronación de la creación, que es el hombre y la mujer. Porque todo lo creado, mi hermano. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el domingo, cuando la última vez que prediqué, sí, hablé de Colosenses capítulo 1, versículo 15, que ya un ratito lo vamos a ver? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Si bien nosotros entendemos que nosotros lo usamos para una acción, cuando generamos una oración, ¿sí? Cuando hablamos, nosotros siempre ponemos un verbo, que es acción. Pero el verbo acá, la palabra, lo da a entender que es la palabra viva. En la palabra de Dios, el verbo, en este caso, me está hablando que quiere decir que es la palabra viva. Por eso nosotros damos a entender que la palabra de Dios está en un continuo trabajo sobre nuestras vidas. ¿Sí? El verbo quiere decir la palabra viva. Se usa para identificar a Cristo. Cristo es la palabra de vida. Cristo es lo que se está moviendo continuamente. Por más que el mundo crea que Él murió y ya pasó, no, Cristo todavía tiene vida. Cristo es la palabra que estuvo en el principio de la creación, generando todas las cosas. Es el mismo Cristo que nosotros tenemos hoy, estamos creyendo y estamos predicando. Cristo es la palabra. Sí, Cristo es el verbo, se usa para identificar a Cristo, el eterno, el preexistente que se hizo carne, el que existió desde antes la fundación del mundo, que existe en la eternidad. ¿Y saben qué? Él no está dentro de la eternidad. La eternidad está dentro de Él, porque Él generó la eternidad. Él generó todas las cosas. Él generó el tiempo. Estuvo allí en el principio de todas las cosas cuando se pusieron de acuerdo con Dios y el Espíritu Santo. Dijeron, vamos a crear todas estas cosas. Estuvieron de acuerdo. Aunque eran uno, pero trabajan en acuerdo. El verbo existió desde el principio. ¿Por qué? Porque es la palabra viva. Nosotros sabemos y entendemos que Hebreo nos habla en el 4:12, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Quiere decir que allí está hablando que Cristo es una palabra viva, que tiene autoridad, que tiene poder, que está en continuo crecimiento y en continua acción, haciendo cosas en nosotros. Así que el verbo, ¿sí? Cuando dice en el principio era el verbo, Jesucristo, estaba así en el principio desde la creación. La acción de Dios sobre todas las cosas, algo que tiene vida, tiene acción, tiene eficacia. Porque dice Hebreos 11, versículo 3. 11:3 dice la palabra así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por el verbo de Dios, por Jesucristo. ¿Sí? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es medio imposible de entender. Pero usted sabe muy bien que para entender la palabra de Dios y para creer en Dios es necesario tener fe. Dice la palabra: aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Así que Juan estaba explicando que en el principio de todas las cosas, ¿sí?, estaba el verbo, y este verbo, que es Jesucristo, era con Dios, y el verbo es Jesucristo, era Dios. Quiere decir que Jesucristo, ¿quién es? Hay alguno que no está, me parece, de acuerdo conmigo con la palabra. Así que, ¿el verbo quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Y tanto la complicó Juan, ¿por qué no dijo que Jesucristo es Dios? No es que la complicó, sino lo que él entendió, la revelación que él entendió, era para explicarnos a nosotros que ese verbo es una palabra viva en nuestras vidas. Que nosotros la palabra que recibimos, la palabra que usted está recibiendo, es el verbo. Es una palabra viva, que no está muerta, que genera vida y que genera acción en nosotros. Esa misma palabra verbo también se traduce con el nombre Logos. Como el barco, ¿vieron que el barco que estuvo acá se llama Logos? ¿Sí? Que nuestro amigo Keviño, el representante del Logos. El Logos también quiere decir logo, porque verbo es el logo, es la sabiduría, es el pensamiento. Quiere decir que también dentro del verbo se manifiesta el logo, que es en griego. ¿Qué es el logo? Se traduce en griego como logos, el verbo. Este término se usa constantemente en el Nuevo Testamento cuando usted escucha que dice la palabra de Dios, y hay diferentes versículos que lo vamos a leer. Se usa también para describir las escrituras y la verdad proclamada. Logos, verbos, Jesucristo, lo mismo. Así que cuando usted vea escrito en el Nuevo Testamento la palabra, está hablando ¿de quién? Del verbo, de Jesucristo y del Logos. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 16, 6. 16:6 dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. ¿Qué cosa? Hablar de Jesús le fue prohibido. El mismo Jesús dijo: no vayan, no hablen de mí, no hablen del logo y no hablen del verbo. Después dice en Gálatas capítulo 6:6, dice: el que es enseñado ¿en qué? En Jesús, en el logo, en el verbo. Dice: haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Entonces, cuando usted vaya al Nuevo Testamento y lea cuando dice la palabra, identifíquelo al verbo que se ha hecho carne, identifíquelo con el logo, identifíquelo con Jesucristo, que es la palabra viva y eficaz. Amén. Bueno, después 4:12 recién habíamos leído que dice que la palabra de Dios, 4:12 Hebreos. Hermano, ¿me está entendiendo un poquitito?
Ahora vamos a llegar a algo. Dice, porque la palabra de Dios, entonces, porque el Logos, porque el Verbo, porque Jesucristo es viva, la palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que el Logo, el Verbo, Jesucristo, tiene vida. Está continuamente, vos sabés que a veces yo quiero explicarlo y me parece que no es lo correcto. Es como cuando el agua está en ebullición, continuamente hirviéndose, está activa. Jesucristo está activo, mi hermano. En esta noche Jesucristo está activo en usted, en su corazón, en su espíritu, en su mente, en su vida. Está activo. Jesucristo está queriendo crear algo en esta noche a través de la palabra. No sé si me entiende. ¿Sí? Dice que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda llegar hasta lo más profundo del hombre. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, y gracias a Dios por estos hombres y mujeres que Dios le ha dado la sabiduría para poder tratarnos. Pero hay cuestiones en lo más profundo del hombre y la mujer que solamente entra el Logos, que solamente entra el Verbo, que fue hecho carne. Aleluya. Solamente eso puede entrar hasta lo más profundo. No estamos para hablar en esta noche. Y cómo trabaja la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que cuando nosotros vemos que la palabra habla del Verbo y habla del Logos, habla de Dios y de Jesucristo, es todo lo mismo. No hay separación. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces, cuando escribió Juan, esto es para dejarnos entendiendo que desde el principio de todas las cosas de la creación existía alguien que era el Verbo, que era el Logos, que era Jesucristo, que estaba activo para crear todas las cosas que nosotros necesitamos. Y todas las cosas que vemos son activadas por Él. Porque por eso dice la palabra en el versículo 3 de lo que hemos leído de Juan, dice todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Logo, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ahora usted fíjese que Juan lo escribió esto casi 30 años después de haberse escrito Colosenses. Lo que nosotros hablamos hace un par de domingos, no sé si se acuerdan, vamos a hacer memoria. Colosenses capítulo 1, 15, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Yo no me acuerdo si ese domingo habíamos contado cuánto Él había. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después podemos seguir 10 veces cuando habla de Él. Y cuando habla de Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo a los hermanos de Colosa, le dice Él, que es la imagen del Dios invisible, que es el Verbo, que es el Logo, que es Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Dice el primogénito, el primero de toda la creación. Quiere decir que Él estuvo, no es que fue creado por Dios. No se malinterprete, porque muchos interpretan mal esto. Que Dios creó a Jesús. No, es el mismo. Cuando habla que es el primogénito de toda creación, quiere decir que Él estuvo allí en la misma creación de todas las cosas y fue parte. A ese Dios estamos adorando. A ese Jesús nosotros el que estamos teniendo en nuestros corazones. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra. Y así podemos seguir. Entonces, Pablo estaba escribiendo estas cosas sin saber que Juan, ¿sí?, las iba a escribir casi 30 años después. Quiere decir que el mismo espíritu de la palabra, que el mismo Dios le estaba dando entendimiento, así como se lo dio a Juan, se lo estaba dando a Pablo. ¿Por qué? Porque es un mismo Dios.
y tiene un mismo diseño para todos. Él no cambia. No le hace decir o escribir a uno una cosa y a otro otras cosas. No. Están todas escritas. Están todas coordenadas. Por eso el miércoles mi abuela estaba hablando que nosotros vamos a encontrar a Jesús manifestado en toda la Biblia. Porque Él está en toda. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Gloria a Dios. Entonces, volvamos a Juan. Entonces podríamos decir que tanto como el Verbo y el Logos son lo mismo y que están desde el principio con Dios y que estos también son Dios, pero también es Cristo. Podemos decir que en toda la Biblia se manifiesta el nombre de Jesús en todo lado. Pero sigue diciendo Pablo, Juan, así en el versículo 14. Ahí se empieza a ver un poquito más. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. No está hablando de carnicería, no está hablando. No. Se manifestó en una persona. Lo que está diciendo, y aquel Verbo se manifestó como persona, como nosotros, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos qué cosa, su gloria. Y podemos interpretar de muchas maneras la palabra gloria. Usted tiene una gloria. ¿Usted sabía? ¿Qué es la gloria de uno? Es mi estirpe, mi personalidad. Es una gloria. Y ahí está la gloria del hombre, la gloria del animal. No sé si me están entendiendo. Pero también se puede traducir que hemos visto la manifestación de Dios en ese hombre que es Jesucristo. Porque dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pudimos ver toda la manifestación, la deidad de Dios. Pudimos ver toda la gloria de Dios manifestada en ese hombre llamado Jesucristo. Juan estuvo con él. Por eso dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si usted va, mi hermano, al libro de Juan, a la carta de Juan, espero no hacerle lío, mi hermano, en esta noche, que el Espíritu Santo del Señor le pueda revelar y dar entendimiento. Fíjese lo que dice en el primer libro de Juan, en la carta, que casi es lo mismo que escribió en la carta de los evangelios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, como diciendo, yo lo tuve al lado mío. Yo dormí en su pecho. Ustedes sabían que era el discípulo amado, durmió en su pecho, dice en una parte de la palabra. Juan estaba hablando porque él había experimentado a este Verbo encarnado. Él había visto su gloria, él había visto todo lo que Jesús se manifestaba, lo que Jesús manifestaba. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y podemos seguir leyendo. Pero en esta noche me quiero quedar ahí. Entonces, lo que está diciendo que ese verbo, que esa palabra viva, que ese Logos, que ese Jesucristo se manifestó en medio de ellos. Pero si nosotros volvemos un poquito atrás, en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, dice, ya entrando Jesucristo a la tierra y manifestándose, dice, aquella luz verdadera. No vamos a hablar de la luz, no vamos a hablar de Juan el Bautista, cómo le preparó el camino. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba,
hablando de Jesucristo, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, dice, no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿de quién está hablando de esto? Lo está hablando de los judíos. Él era judío. Él vino a los suyos, o podría haber también interpretado que a lo suyo vino a cumplir el mandato de Dios, vino a cumplir de entregar el reino, de mostrar el reino, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron en aquel entonces. Pero hoy en día tampoco hay gente que no le recibe y no le reconoce. Pero hay una palabra fundamental acá, mis hermanos, que la palabra dice, más a todos los que le recibieron, que recibieron al Logo, que creyeron en el Verbo encarnado, que creyeron en la palabra viva, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derechos de ser hijos de Dios. ¿Es usted? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Así que si usted recibió a Cristo y yo recibí a Cristo, ¿a quién he recibido? Al Verbo. Hemos recibido al Logos. Hemos recibido a Dios y hemos recibido a Jesús. Está con nosotros. Está dentro de nosotros porque le hemos recibido en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Así que si nosotros tenemos al Logo, al Verbo, a Jesús, a Dios, que es la palabra viva, quiere decir que nosotros somos la palabra. ¿O no tenemos la palabra de Dios en nosotros? ¿Sí o no? No sé si me está interpretando, mi hermano. No es que si yo tengo a Jesús y Jesús es la palabra, somos dos cosas diferentes. Somos uno en Cristo. La palabra está en nosotros. Quiere decir que si la palabra es viva y es eficaz, y por la palabra se generó los cielos y la tierra, quiere decir que si yo tengo a Jesús en mi corazón, todo lo que yo hable tiene que suceder. Pastor, usted está loco. No, a mí se me reveló en esta semana pasada. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Entonces yo todo lo que tengo que hablar tiene que suceder en el nombre de Jesús. Porque yo tengo el Logo, yo tengo el Verbo, yo tengo la palabra viva y es viva y eficaz. Que esa misma palabra, ese mismo Logo estuvo desde el principio creando todas las cosas para Él, por Él. Y también dice la palabra que por Él son sustentadas. Usted es sustentado por la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir en esa palabra. Mi hermano me está dando vuelta muchas cosas en esto y no estoy creando una herejía. Cuando decimos, no, yo necesito una palabra para caminar en esa palabra. Y después, si yo soy la palabra de Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo que caminar en la verdad. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón, tengo a Jesús, tengo la palabra viva. No sé si me están entendiendo, mis hermanos, en esta noche. Pero también dice la palabra, si seguimos leyendo, en ese capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Quién habló de la gracia? Mi amor, ¿viste vos? La pastora habló el domingo de gracia. Nosotros tomamos de esa gracia. Por eso tenemos que, por ahí si nos olvidamos de la palabra de los domingos, tenemos los CD, mi hermano, ¿para qué?
Lo escuchemos, lo escuchemos, lo escuchemos, lo escuchemos hasta que la palabra se nos haga carne en nuestra vida. Para que ese logo, ¿sí? Ese verbo que fue hecho carne, ese verbo que es la palabra viva, cada día en nuestra vida esté funcionando y nosotros entendamos que esa palabra para nosotros nos tiene que ser de bendición. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud. ¿Se acuerdan cuando yo hablé en Colosenses este domingo pasado, no, el anterior? ¿Se acuerdan lo que decía en el capítulo 2, versículo 9? Cuando hablábamos de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, del Verbo, del Logo. Dice, y vosotros, dice la palabra, están completo en Él. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene esa gracia de Dios en su vida, porque usted toma de Jesucristo cada día. Usted vive por la palabra. Usted es la palabra ejecutada. Usted es la palabra viva que va caminando y es una palabra que donde usted esté, todo es transformado y cambiado. Yo no sé, mi hermano, si usted está interpretando. Quizás no lo he sabido interpretar en esta noche. Pero debemos entender que el Logos, que el verbo ese que fue hecho carne, que es la palabra viva que estuvo desde el principio, está en nosotros para poder crear en nosotros una vida nueva y poder crear todas aquellas cosas que no nos funcionan. No sé si me entienden. Es un desafío. Es poder entender y decir, che, pero es verdad, si Jesús está dentro de mí y Él creó los cielos y la tierra por su palabra, ¿cómo no puede generar en mí todas aquellas cosas que en este tiempo estoy necesitando, como hombre, como mujer, como familia, como trabajador, como siervo y sierva del Señor? Mi hermano, yo quiero que entienda esta palabra en esta noche, porque es para usted y es para mí. Es para empezar a vivir todo aquello que sostiene y crea la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero pastor, ¿pero esto también me puede funcionar sobre nuestra enfermedad? Sí, mi hermano. Pero pastor, ¿esto me puede funcionar a mí como familia en los problemas que tengo? Sí. ¿Me puede funcionar en mi trabajo, en mi economía? Sí. ¿Pero puede funcionar? Sí. Porque en Él habita toda deidad y usted toma cada día de Él. Porque nosotros estamos completos en Él y usted no necesita buscar de ningún otro lado. Solamente en el Verbo, en el Logo, en Jesucristo. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Juan dio testimonio de Él. Juan, el discípulo amado, porque estuvo con Él, vivió con Él y escribió estas cosas porque la entendió, porque se le reveló. Y la dejó escrita para nosotros, mis hermanos, en este tiempo, para la iglesia. Él vio la iglesia crecer. Él vio la iglesia, la primera iglesia manifestarse. Él vio a los santos hombres de Dios. Él vio a los apóstoles ver hacer milagros y prodigios, porque ellos eran la palabra caminante en el lugar donde declaraban las cosas sucedían. Mi hermano, tenemos que empezar nosotros y creer y entender que esa palabra viva, esa palabra eficaz está en usted en esta noche, está en usted mañana, está en usted todos los días de su vida. Jesús no está así intermitentemente en nuestra vida para hacer cosas.